John Ronald Reuel Tolkien, dicho coloquialmente como J.R.R. Tolkien, a quien se le atribuye nada más y nada menos que el título de ser el padre de la literatura de fantasía. Muchos misterios en torno al personaje, muchas cuestiones que no son vox populi y sobre todo un asunto puntal de toda esta trama y del vídeo que os traigo hoy. Tolkien, a todas luces, era terraplanista. Vamos con la información. John Ronald Reuel Tolkien nos dice que nació en Sudáfrica un 3 de enero del 1892 y que fallecería un 2 de septiembre de 1973. Dice que fue escritor, poeta, filólogo, lingüista y profesor universitario británico, conocido principalmente por ser el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica El Hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos. Aspectos interesantes en torno a la vida de este personaje, como decía, abundan. Para empezar, es curiosa la acepción que tiene el propio apellido, ¿no? Dice que el apellido Tolkien es la forma anglicanizada del alemán Tolkien, cuyo origen radica en Tolkun, que significaría temerario. Otro de los aspectos que son importantes y que cabe destacar más o menos para sumergirnos a grandes rasgos en la personalidad del personaje es la afiliación militar que Tolkien tuvo con el ejército británico. Dice que después de su graduación, Tolkien se unió al ejército que luchaba por entonces en la Primera Guerra Mundial. Se enroló con el rango de teniente segundo, especializado en señales, o sea, en transmisiones, en el 11º Batallón de Servicio de los Fusileros de Lancashire, que fue enviado a Francia en 1916 con la Fuerza Expedicionaria Británica. Un artículo extenso, el que se encuentra en Wikipedia por si os interesa leerlo, habla de su religiosidad. Tenía un fuerte acervo cultural religioso hacia el cristianismo, fue devoto católico y recibió un galardón que no es baladí de parte de la Orden del Imperio Británico. Lo podéis encontrar aquí como comendador de la Orden del Imperio Británico en 1972. Orden del Imperio Británico. ¿Qué es esto? Es una orden de caballería fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V. Es interesante esta cruz, este emblema, una gran flor de lis formada por, o una gran cruz de Malta formada por 4 flores de lis, sería más correcto decir. E incluso aquí arriba tiene otras 2 de ellas, ¿no? Por lo que en total son 6 flores de lis. Y aquí en medio, si os fijáis, otra cruz de Malta más. Pues como os venía diciendo, es una orden harto interesante, de las que además forman parte conocidísimos personajes. Mirad, hay 5 títulos distintos en esta Orden del Imperio Británico, empezando por lo que sería un miembro de la Orden del Imperio Británico, un oficial de la Orden del Imperio Británico, comendador de la Orden del Imperio Británico, que es ese galardón que recibió nuestro ilustre personaje Tolkien, caballero comendador o dama comendadora de la Orden del Imperio Británico y Gran Cruz de Caballero o Gran Cruz de Dama de la Orden del Imperio Británico. Fijaros en personajes que son parte de esta orden, por ejemplo Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, Alex Ferguson, el técnico del Manchester United, Jorge Luis Borges, como veis aquí, pues también el poeta argentino y también de obras de ficción, Plácido Domingo, el Pelé, por supuesto, Anthony Hopkins, Adele, Lewis Hamilton, piloto de Mercedes en Fórmula 1, Rod Stewart, J.K. Rowling, también la autora de la saga de Harry Potter, también tiene pues este título. Mirad quién está por aquí. Este puñetero está en todas partes. El señor Gates, cofundador de Microsoft, que recibió el título honorario en 2005 en una ceremonia en el Palacio de Buckingham, donde conoció a la reina Isabel II y al duque de Edimburgo. Bueno, pues ahí lo tenéis, él también está ahí. Helena Bonham Carter, que es una actriz británica, Ed Sheeran, el cantante, pero luego también hubo gente, entre todas estas caras conocidas, Stephen Hawking, también hubo gente como David Bowie, que rechazaron. De hecho, yo tenía anotados hasta 5 personajes que salían aquí en este artículo, que rechazaron. Decía el músico que él nunca tendría ninguna intención de aceptar algo así, que en serio que no sabe para qué sirve.
Y también el autor de la saga de las Crónicas de Narnia se negó a recibir este galardón porque dice que era cristiano anglicano. Curiosamente, es raro porque estos galardones a veces los entrega personalmente la propia reina de Inglaterra y ella tiene reconocida como oficialmente también la religión cristiana anglicana. Bueno, en fin, solo son curiosidades que os quería mostrar para que veáis, pues bueno, Jacob de Rothschild, el Felipe de Edimburgo, por supuesto, y bueno, y la cantidad de gente que formó parte de esta orden de la que nuestro ilustre personaje era miembro. Bien, y ahora vamos a empezar con el terraplanismo de Tolkien. No penséis que la información que os traigo se va a limitar a lo que hay en internet. No, os he traído unas capturas de primera mano de una enciclopedia sobre Tolkien muy interesante, donde vais a ver esas ilustraciones terraplanistas y esa descripción. Pero bueno, no es Vox Populi, y sin embargo aquí está al alcance de todo el mundo lo que era la cosmovisión o la cosmología de Tolkien cuando inspiró esta obra colosal del Hobbit y el Señor de los Anillos, ¿no? Arda, ¿qué es Arda? Arda dice que es el mundo en el cual tienen lugar los acontecimientos de la casi totalidad de la obra de ficción de J.R.R. Tolkien, como se esmeran en subrayar que es una obra de ficción, como si mediante la ficción no pudieran expresarse ideas o conceptos científicos o filosóficos que uno tenga, ¿no? Dice que incluye los continentes de la Tierra Media y Amán con los océanos que las separan. Amán es el reino bendecido o las tierras imperecederas. Ya lo veréis luego, es como un continente que hay a la izquierda del plano que dibuja Tolkien, que parece ser que son unas tierras élficas, unos mundos. Bueno, no me quiero adelantar, pero ya veréis unos mundos que al final acaban haciendo como un cambio dimensional, por lo cual ya no serían accesibles para los seres humanos de hoy, ¿no? Pues dice que incluye esos continentes de la Tierra Media y Amán con los océanos que las separan. Es una parte de Ea, fijaros. Ea es el nombre élfico del universo de ficción creado por Tolkien, pero Ea se traduce también del sumerio como Señor de las Aguas. Es uno de los nombres que tenía Enki, ¿no? No recuerdo así bien en su versión sumeria o en la babilónica, creo que era donde se le conocía, mientras que Enki era en esa versión sumeria. Dice que Arda fue creada junto con el resto de Ea con la música de los Ainur para los hijos de Ilúvatar, es decir, los elfos y los hombres. Y fijaros cómo representan a Arda. Fijaos en una ampliación de cómo se representa Arda, porque es ciertamente muy diciente. Aquí lo que estamos viendo es clarísimamente una superficie con el agua plana a nivel. Esto supone lo que sería la masa de la Tierra, que la denomina ámbar. Vista sería el cielo. Y fijaros en Ilmen. Ilmen es el firmamento, pero mirad dónde está el firmamento. El firmamento conforma una esfera que contiene todas las estrellas alrededor de ámbar, alrededor del plano de la creación. Y bueno, después de Ilmen viene Vaia, que sería algo así, Tolkien lo denominaba como los muros del mundo, ¿no? Como los muros que contienen el mundo, siendo Kumail el espacio exterior. Bueno, ese presunto espacio exterior o esa parte externa del reino de la creación que no conocemos. Es interesante porque Vaia, lo que son los muros del mundo, se representa debidamente ¿de qué color? Del mismo color que el agua, que esta agua plana, que está obviamente a nivel, que mantiene la horizontal, como no podría ser de otra manera. Y llamativo es que Vaia se represente con los mismos colores que el agua de los océanos. Básicamente porque, como ustedes saben, las cosmologías antiguas, sobre todo de orden religioso y de índole mística, subrayaban siempre en común, concomitantes en sus relatos, que el exterior del mundo era agua o que había un gran océano profundo como base de la existencia universal, dentro de la cual nosotros estaríamos inmersos en una suerte de gran burbuja que separaría esas aguas de arriba de estas aguas nuestras de abajo. En cualquier caso, súper interesante. Como os decía, Ea es el nombre élfico de ese universo de ficción creado por Tolkien y es la palabra con la que Ilúvatar es un personaje que aparece mencionado en el Legendarium de Tolkien como el gran creador, como el gran dios único y absoluto del universo, al que los elfos en la saga se refieren como Eru, ¿no? Dice que significa tanto Sea como el mundo que es. El término es consagrado en la lengua élfica quenya. Todo esto ya viene del imaginario de Tolkien,
que denomina así al conjunto de la creación. La historia de la creación del mundo por Ilúvatar y los Ainur se relata en la Ainulindale, primer cuento del Silmarillion, de Tolkien también, por supuesto. Y dentro de Ea, dentro de ese universo primigenio, se encuentra Arda, es decir, la creación, el reino, el mundo habitado por los hijos de Ilúvatar, que son elfos y hombres, los primeros y segundos nacidos. El centro de Ea, nótese que tal vez no se trate necesariamente del centro físico, es la llama imperecedera. Cuando uno recuerda o evoca la imaginación, hace una proyección hacia esas auroras nórdicas, ¿no? En la mitología de Tolkien, Arda sería inicialmente un mundo plano. Aquí lo tienen ustedes, un mundo plano que con el devenir del tiempo, tras la transformación del mundo, se transformaría en mundo esférico. Pero esto es súper interesante, porque esto es alegórico o es literal. Un mundo plano que con el devenir del tiempo, tras la transformación del mundo, se transformaría en un mundo esférico que pasaría a ser la Tierra. Y ahí la tienen, esa Tierra esférica. ¿Dónde se transforma este mundo? ¿En los planos físicos o en los planos de la conciencia, en los planos psicológicos de las sociedades? Yo creo que más bien es lo segundo. De hecho, estoy absolutamente convencido de que es así. Y ahora vamos a ir ya con la parte más interesante de todo esto. Vamos a abordar esa enciclopedia donde salen esas ilustraciones y esas descripciones literales del mundo, de esa literatura de Tolkien, que curiosamente, no sé a ustedes, pero a mí me llama poderosamente la atención, no ha salido reflejada esta parte de la literatura de Tolkien en las versiones cinematográficas, ¿no? Si bien nos hablan de la Tierra del Medio y todo eso, no nos hablan de que esa tierra fuera una tierra plana. Entonces, vamos a ver esta primera diapositiva súper interesante. Bien, esto es la enciclopedia de Tolkien, editada, publicada por David Day, y lo que estamos viendo es lo que sería el principio de esta extraordinaria obra, fascinante de verdad, por la lectura que arroja. Y bueno, tiene un primer capítulo sobre historia, que es el que están viendo, habla de tablas cronológicas, habla también de la creación de Arda, de las edades de las lámparas, de las edades de los árboles. Fíjense ustedes, unos árboles de luz que decía que eran gigantescos y que fueron creados por los dioses, unos árboles de luz, árboles luminosos, que luego, dice la narrativa, la epopeya, serían cortados todos del mundo, ¿no? Para transformar este mundo. Esos árboles de luz eran gigantescos y serían todos segados de la tierra. Y les digo esto en alusión, como ustedes sabrán muy bien, a esas teorías que circulan ahora y que pretenden que ciertos montículos extraños y que aparecen con unas mesetas talladas de forma lineal y que pareciera artificial, pudieran ser arcanos árboles. Y curioso es el asunto de que determinado estudio hecho sobre la base de uno de estos montículos arrojó resultados de materia orgánica fosilizada, petrificada en aquel material, ¿no? Lo cual es ciertamente llamativo. Pues bien, aborda también lo que denominan las edades de la oscuridad, las edades de las estrellas e incluso las edades del sol. Pero a nosotros consta de 5 capítulos. Quizá el que nos interesa específicamente es el segundo capítulo, donde aborda la evolución de Arda, los mapas de las tierras imperecederas, Númenor y Beleriand, la Tierra Media en la Tercera Edad del Sol, o el diccionario tipográfico de todos los accidentes naturales del mundo de Tolkien, con sus ciudades y edificios. Es aquí, en esta geografía, donde a nosotros nos surge un interés mayor por esa visión terraplanista que tenía J.R.R. Tolkien. Un vistazo rápido a estas ilustraciones va a despertar la sorpresa de muchas personas, viendo cómo se ilustraba primero ese disco plano estacionario con una bóveda esférica en derredor cubriéndolo, con esas estrellas dentro, con las luminarias del sol y la luna dentro, etcétera, etcétera. La presente imagen se corresponde con lo que Tolkien denominaba como edad de la creación. Cuando Arda fue creada, la Tierra, dice literalmente Tolkien en su obra, era un disco plano encerrado en esferas de aire,
luz y éter. Estas esferas estaban cerradas por las invisibles murallas del mundo y situadas en el vacío infinito. Había un enorme supercontinente en el que los Valar, o poderes de Arda, siguieron dando forma al mundo, pero uno de los Valar se rebeló y ello ocasionó la Primera Guerra. En el transcurso del conflicto, la simetría ideal de Arda se perdió y el continente se partió en pedazos. Fijaos cómo describe aquí a Ilmen, que es la esfera de luz, a Vista, que es la esfera del aire, y a Ekaya, el mar circundante. Ámbar como la Tierra, como ven, un disco plano, y Vista, que sale por aquí arriba de nuevo, como el aire, que separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. Luego tendríamos una capa, que sería el éter, y aquí estaría Kuma, ese denominado aquí en la enciclopedia vacío, que quizá estaría más en consonancia con las aguas. La segunda imagen de la enciclopedia de David nos muestra lo que Tolkien denominó las edades de las lámparas. Tras la Primera Guerra y la separación de los continentes, los Valar crearon un reino idílico llamado Almarén en el Gran Lago en el centro de la Tierra Media. En el norte y el sur de la Tierra Media alzaron dos colosales lámparas luminosas. Sin embargo, en el lejano norte, el malvado Bela-Melkor levantó las montañas de hierro y creó su tenebroso reino de Utumno, para luego declarar la guerra por segunda vez y conseguir echar abajo las lámparas y destruir Almarén. La tercera imagen es interesantísima y nos habla de esos citados árboles de la luz. Dice que los Valar edificaron de nuevo, vemos antes de comenzar con la descripción que seguimos en este reino de un disco plano, con unos continentes ya separados, unos mares más definidos, y aquí se designa lo que es el reino de la luz, el reino de la oscuridad, quizá en alusión al alcance que esas grandes luminarias tuvieran sobre los diferentes sectores o partes de la creación. En cualquier caso, dice David Day en la enciclopedia que los Valar edificaron un nuevo reino que se llamó Valinor en el continente de Aman, al oeste. Al lado de las puertas de Valimar, su ciudad, cultivaron los árboles de la luz. Estos imponentes árboles llenaron todas las tierras imperecederas de Aman con una luz bendita. Mientras tanto, la Tierra Media y el resto de Arda quedaron sumergidas en las edades de la oscuridad, lo que podemos comprender que lo que aluden en realidad es lo que venía a decir el relato anterior de las edades de las lámparas, que cuando se declaró la guerra por segunda vez, Bala-Melkor consiguió echar abajo esas lámparas y destruir Almarén, algo que se conecta sospechosamente con los relatos, por ejemplo, de la Biblia Colbrin, donde se habla de la destrucción de un sol y de la puesta luego o instalación en el cielo de otro sol y de otros soles, o incluso de la propia luna. Ciertamente parece literal en cuanto se refiere a esto. Y ello justificaría el hecho de que se tuvieran que crear estos gigantescos árboles que se alzaran a gran altitud en el cielo y que fueran generadores de luz para paliar la oscuridad y el frío que produciría la ausencia de las luminarias principales celestes como nuestro Sol. Pues como la Tierra Media y el resto de Arda quedarían sumergidas en las edades de la oscuridad, Melkor se erigió nuevamente dueño de la Tierra Media desde su maligno dominio de Utumno, siempre en el imaginario de Tolkien. También construyó su segunda fortaleza, Akban, y en ella puso al mando a su fiel discípulo, que se llamaba Sauron, al que ustedes ya conocerán de esa saga de El Señor de los Anillos cinematográfica, en este caso. Pues bien, en esta imagen que todavía conserva una tierra plana con este cielo abovedado, fíjense, dice aquí, estrellas realumbradas. Estrellas realumbradas en el firmamento. Nuevamente vemos cómo ese exterior del mundo y esos muros del mundo conservan los mismos tonos que se aplican para los océanos, lo cual quizá no podría pasar de la casualidad, pero no deja de ser llamativo. Reino de la luz y el reino de las estrellas. El reino de las estrellas por dentro del reino de la luz. Imagínense, por decir algo, que esta luz fuera de alguna manera la que proyecta
esas estrellas en el firmamento de alguna forma que no comprendemos. En cualquier caso es interesante, y esto del reino de la luz hace replantearse ese cuestionamiento que se está haciendo también con los cometas, ¿no? Que es que cuando observamos un timelapse de un cometa, no vemos un movimiento del cometa sobre el fondo del cielo, y a ello nos dice la astronomía heliocéntrica clásica que es porque se encuentra a gran distancia. Sin embargo, timelapse tras timelapse, jamás se puede observar el movimiento de esos cuerpos en el cielo, y lo que sí se observa es lo que parecería ser una oquedad o un agujero en alguna tela, en alguna superficie del firmamento, y permitan que exprese un lenguaje un tanto demasiado vulgar y sencillo, pero lo hago para tratar de transmitir la idea lo mejor posible, a través del cual orificio se podría filtrar la luz de ese reino de la luz, porque es lo que a veces parecemos ver en un cometa, una luz que se cuela desde alguna parte a nuestro firmamento. Las tierras imperecederas siguen quedando aquí, la Tierra Media sigue en su mismo sitio y Esternes aquí, tras el mar oriental. David Day sintetiza muy bien el trabajo de Tolkien y dice que mientras en las tierras imperecederas comenzaba la segunda era de la edad de los árboles, en la Tierra Media comenzaron las edades de las estrellas, cuando Barda, la bala, encendió de nuevo las estrellas. Ello provocó el despertar de los elfos y a la larga la guerra de los poderes, cuando los Valar destruyeron Utumno e hicieron prisionero a Melkor. Los elfos comenzaron su migración hacia el oeste y fundaron reinos tanto en la Tierra Media como en el Damar, en las tierras imperecederas. Entonces, Melkor, que había fingido arrepentirse, se rebeló nuevamente y destruyó los árboles de luz y las joyas Silmaril. Aquí alude precisamente a esa destrucción de esos árboles gigantescos, imponentes, como los describía Tolkien, que generaban luz. Es decir, que las hipótesis de que eso podría haber sido cortado se revalidan curiosamente mediante un relato que sería ¿de qué? ¿De ciencia ficción? ¿Quién sabe qué ocultó Tolkien, miembro de estas órdenes tan selectas y gran intelecto y estudioso, en sus obras? ¿Quién sabe cuánta realidad disfrazó de ficción? O si en lugar de estar ante el padre de la fantasía, no nos encontramos, sino que ante el padre del primado negativo. Y fíjense la razón por la cual esos árboles gigantescos generadores de luz eran imprescindibles hasta entonces, pues a medida que llegamos a la primera edad del Sol, los Valar, nos dice Tolkien, crearon el Sol y la Luna, y aquí los tienen ustedes, no aparecían antes, y aquí tienen la Luna, de nuevo en un reino plano, con esta bóveda celeste, y aquí tienen a Anar, el Sol, que también se podría leer al revés como Ra y Na. Bueno, en cualquier caso, aquí tienen por primera vez la aparición de estas luminarias en el cielo. No sabemos si antaño hubiera otras, pero parece ser que sí. Y dice que los Valar crearon precisamente el Sol y la Luna, y que ello provocó el despertar de los hombres de Hildorien en el este. Los elfos Noldor llegaron a Beleriand persiguiendo a Melkor y pusieron sitio a Akban durante los primeros 4 siglos de la Guerra de las Joyas. Sin embargo, en 455 el asedio fue roto y las legiones de Akban destruyeron los reinos élficos uno a uno. Por fin los Valar regresaron y en la Guerra de la Ira destruyeron Akban y arrojaron a Melkor al vacío para siempre. Ya en la segunda edad del Sol, nos dice la enciclopedia de Tolkien que al finalizar la Guerra de la Ira, Beleriand se hundió bajo las aguas, pero se alzó la nueva isla de Númenor, isla que se convirtió en reino de la más poderosa de las razas humanas de Arda. En la Tierra Media, Sauron se convirtió en el Señor de los Anillos, fundó Mordor y guerreó contra los elfos. Los Númenoreanos intervinieron e hicieron prisionero a Sauron, pero el Señor Oscuro persuadió a sus captores para que declararan la guerra a los Valar. Esto ocasionó la caída de Númenor y el cambio del mundo. Y fíjense lo que dice aquí literalmente: la tierra plana se convirtió en globo y las tierras imperecederas quedaron más allá de sus esferas. Es
Es decir, estas tierras imperecederas que vemos aquí salieron de alguna manera del alcance del ser humano. De alguna manera como dimensional. Decía Tolkien en su literatura que el camino recto que conduciría desde la nueva tierra esférica hacia esas tierras imperecederas solo podría ser transitado por los elfos. Es decir, estamos hablando de algo dimensional, pero de una dimensión de la conciencia, no de una dimensión física. Pues obviamente un plano no se puede convertir en una esfera por orden de magia, ¿no? Y el agua no se puede curvar y mantenerse adherida al exterior de una esfera tampoco por orden de magia. Y como ustedes saben, tal cosa es irreproducible en laboratorio. Todo parecen ser alegorías, todo parecen ser metáforas para describir que ciertamente hay un camino recto hacia esas tierras imperecederas, donde están esos seres imperecederos, longevos. Pues como ustedes saben, los elfos en la saga del Señor de los Anillos eran inmortales, ellos no envejecían, ellos no morían por la edad, no sucumbían al paso del tiempo. Sí que podían morir, por supuesto, en un trauma, en una guerra, por una herida, por un accidente, pero no por el desgaste del tiempo y de la edad. Entonces, a partir de aquí, nos dice la narrativa de Tolkien que el mundo, ya redondo y mortal, queda separado para siempre de esas tierras imperecederas, que solo los barcos mágicos de los elfos, como les decía, pueden navegar por ese camino recto para llegar a ellas. Al final de la Segunda Edad, los Dúnedain o Númenoreanos, supervivientes, fundaron Arnor y Gondor y con los elfos destruyeron a Sauron y Mordor. Sin embargo, el Señor de los Anillos regresó en secreto en la Tercera Edad y reconstruyó Mordor. Finalmente, los planes de Sauron contra los Dúnedain y los elfos culminaron en la Guerra del Anillo. Aquí ya está la tierra pelota pintada completamente, formada ya con las tierras imperecederas fuera de su alcance. Es lo que sería la cuarta edad del Sol, fíjense, o el cuarto Sol si quieren, fíjense las analogías que tiene esto también con la cultura mesoamericana. Y dice que cuando la última embarcación élfica alcanzó por fin las orillas inmortales durante la cuarta edad, las tierras imperecederas desaparecieron en otra dimensión. Lo decía así literalmente Tolkien, que desaparecieron en otra dimensión más allá de la comprensión humana. Por eso les decía que estamos hablando de dimensiones de la conciencia, que por supuesto tienen su manifestación en lo físico, pero que son mediante la conciencia y a través de la conciencia que debieran ser accesibles dichas dimensiones. El mundo esférico, prosigue la enciclopedia de Tolkien, fue evolucionando gradualmente hasta convertirse en el planeta Tierra. Las masas continentales se movieron hasta adquirir las formas familiares de nuestro mundo conocido, y cuando el tiempo mítico pasó a ser tiempo histórico, la Tierra comenzó a girar alrededor del Sol en el universo físico, decía Tolkien. Es que es una analogía clara a cómo se transformó la verdadera esencia y forma del mundo. Y les repito, las masas continentales se movieron hasta adquirir las formas familiares de nuestro mundo conocido, y cuando el tiempo mítico pasó a ser tiempo histórico, es decir, cuando la información de nuestro acervo cultural, de nuestras leyendas, de nuestros mitos, se convirtió en información histórica, en esa información masónica prusiana, histórica que todos recibimos académicamente, la Tierra comenzó a girar alrededor del Sol en el universo físico. Es entonces cuando nos creímos que vivíamos en una pelota con agua curvada, girando alrededor de un Sol a millones de kilómetros, en un universo físico. Aquí ven las ilustraciones del libro, son ciertamente extraordinarias, y lo que sería pues esas embarcaciones élficas que, como ustedes saben, tenían un frontal en forma de cabeza de cisne, llegando o saliendo de esta dimensión, de este reino convertido en una pelota esférica, hacia esas tierras imperecederas. Queridos amigos míos, ¿será esta la razón por lo que es tan importante hacerle creer a la gente que vive en una pelota? Quizá Tolkien lo estaba diciendo aquí de la única manera que podía decirlo, ¿o son acaso esas migas de pan en el camino, esos caramelitos para Hansel y Gretel, que nos van dejando, donde nos disfrazan la realidad de hechos mitológicos o ficticios? ¿Qué opináis? Estos son imágenes de la enciclopedia, con toda la información,
Creo que es la primera vez que se ve algo así por internet. De hecho, yo no conocía nada y he consultado y tampoco se conocía nada. Sí, la idea de que Tolkien era terraplanista, porque como bien acabamos de ver, pues ahí está la información en la propia Wikipedia, que es de acceso público, ¿no? Pero esto tan ilustrado, esto tan detallado, donde él explica incluso cómo cuando la historia dejó de ser mítica y pasó a ser historia, la Tierra plana se convirtió en una Tierra esférica. La Tierra con esas capas, con ese universo de luz, con ese universo de estrellas, con esas luminarias, esa luna y ese sol dentro, pasó a convertirse en una bola donde las luminarias ya estaban fuera de la misma. Cabemos todas las ilustraciones de los continentes a saber qué tierras describiría Tolkien aquí, porque concibiendo que el conocimiento cartográfico que tenemos sobre nuestro mundo es absurdo y sesgado, es imposible saber qué concebía Tolkien en, pues bueno, pues en esos reinos presuntamente imaginarios, ¿no? Esto que ven es la portada de la enciclopedia. Súper interesante el tema de Tolkien. Tolkien sin duda era terraplanista, disfrazó ese terraplanismo en una obra de ficción y nos dibujó posiblemente una cosmovisión y una génesis del mundo que se entronca con relatos como el Antiguo Testamento, del cual sabemos tenía que ser muy fan por ese catolicismo exacerbado que tenía, así como de la Biblia Colbrin y de la creación del mundo con la instalación de las luminarias, etcétera, 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 pero que nos remonta a un pasado glorioso, antiquísimo, ancestral del ser humano, donde alcanzamos grandes dotes de comprensión, sabiduría y posiblemente tecnología, puesto que compartíamos la vida con esas criaturas llamadas élficas, que fíjense ustedes, son siempre ilustrados con cabellos largos, con túnicas, ¿no? Algo que nos recuerda mucho a lo que hoy en día por ahí suelen denominar maestros, ascendidos o seres metahumanos o cosas por el estilo. En cualquier caso, interesante. Si tenemos más información se la traeremos. Espero que les haya gustado el monográfico. Les mando a todos un fuerte abrazo y recuerden, Tolkien lo decía, es plana. Un abrazo.